Hola, muy buenos días. Estamos este día en el programa institucional de formación docente, jornadas académicas del periodo 2026 del ciclo de conferencias La Universidad que Transforma, Nuevos Caminos para la Docencia. Estamos en la conferencia magistral titulada Inclusión en la práctica docente que imparte la maestra Fabiola Soto Estrada. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Fernando Navarro, actualmente adscrito al Diseño para el Desarrollo Integral del área de educación inclusiva. Comentarles que la sesión se llevará a cabo de dos puntos. Se dividirá en dos grandes momentos. La primera parte, la conferencia magistral con 60 minutos, y posteriormente se realizará una actividad de sensibilización relacionada con el modelo educativo a cargo de nuestra facilitadora. Pedirles de manera muy atenta, mantengan sus micrófonos en silencio e informarles también que la comunicación será a través del chat que se encuentra en su pantalla de Zoom. Comentarles que tenemos un espacio de preguntas, comentarios, sugerencias, y de esas preguntas somos tres que sean las más frecuentes y se las leeremos a nuestra facilitadora para que ella dé respuesta a estas preguntas. Entonces, estamos este día en la conferencia magistral Inclusión en práctica docente, dictada por la maestra Fabiola Soto Estrada, que a continuación daré lectura a su semblanza para un poco más de su trayectoria profesional. La maestra Fabiola Soto Estrada es maestra en pedagogía de la Universidad de Colima. Ha participado en procesos de capacitación y actualización sobre responsabilidad social universitaria, los derechos humanos en la educación y la participación social, estilos de liderazgo, estrategias para aprender a aprender, neurodidáctica, salud mental, creatividad y emprendimiento, género, herramientas para la construcción de paz, neurodiversidad, discapacidad, entre otros. Tiene diplomados en liderazgo con desarrollo humano, educación con programación neurolingüística y en formación de gestores de educación continua, agentes TICS, trastornos infantiles, derechos laborales de las personas con discapacidad y accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables en las empresas. Cuenta con diferentes certificaciones ante el conocer, por mencionar algunas, en el estándar 076, 217, 324, 301 y 105. Su trayectoria laboral dentro de la institución y fuera de la institución gira en torno a la docencia en orientación educativa y vocacional, coordinación académica en las escuelas técnicas de urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, coordinadora del programa institucional de tutoría y orientación educativa para nivel medio superior, evaluadora de estándares de competencia, facilitadora y capacitadora personal, responsable del área de atención a la discapacidad en el Centro Universitario para el Bienestar Integral. Colaboró también en la Dirección General para el Desarrollo Integral en el área de educación inclusiva y actualmente colabora en la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional. Damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Fabiola Soto Estrada y sin más preámbulo cedo el uso de la voz a ti, maestra Fabiola. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Muy buenos días, muchas gracias. Aprecio y agradezco mucho esta presentación, Fer. Me gustaría ahora presentarme nuevamente. Como ya compartió el maestro Fer, mi nombre es Fabiola. Soy una mujer morena. Tengo el cabello oscuro, lacio. Hoy lo traigo suelto, con caída hacia el frente de mis hombros, dejando el rostro despejado y usando lentes como único accesorio de una diadema para el audio. El día de hoy visto una blusa color morada, con botones pequeños con el mismo tono de morado al frente. Estoy sentada frente a la pantalla, a través de la cual se puede percibir las paredes del cubículo de una oficina en la cual me encuentro para este momento. Y hola de nuevo.
Buenos días a todos. Es para mí realmente un gusto poder compartir este espacio porque representa también una posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir escuchando y de seguir reconociendo todas estas buenas prácticas que sabemos que se desarrollan y se implementan en la institución, indistintamente de si tenemos o no una conciencia clara de lo que representa el proceso de inclusión educativa. ¿Por qué empezar con una pantalla a oscuras? ¿Por qué empezar con una descripción personal sin esta posibilidad inmediata de tener contacto visual con todos los que nos encontramos aquí? ¿Qué pudiera representar? ¿Qué abre como posibilidad? Me gustaría leerles, o si alguien quiere abrir micrófono, adelante. ¿Qué experimentamos incluso cuando alguien está presentándose, cuando alguien está hablando de sí y no podemos verlo? Y aquí Pati me decía, puede prender su cámara. Imaginar. Gracias, Elizabeth. ¿Qué más? ¿Qué nos refiere esta sensación o qué nos genera esta sensación? Extrañeza, como que falta algo. Se, se activa nuestra imaginación. Muy bien. Dos personas más. Se activa la imaginación y de repente sientes ansiedad, por supuesto, que no todos tenemos la misma percepción del mundo exterior. Exactamente. Iniciar en una conferencia virtual, y sigo leyendo, les agradezco que sigan compartiendo, empezar en un espacio virtual en el que nuestro medio de comunicación inmediato es el proceso visual, es una pantalla a través de la cual nos podemos referir a las personas. Es solo una manera de comunicar, es solo una manera de trazar una ruta y un puente de conexión con las personas. Y justo este espacio lo agradezco mucho, les mencionaba por quienes tuvieron la, la intención de invitarme, porque es compartir esta experiencia que hemos estado teniendo en pequeños procesos, en pequeños momentos, incluso con personas con quienes tienen una condición distinta y que en este momento me gustaría también ser portavoz de esos requerimientos y que se han ido enmarcando de una manera fabulosa en un documento que hoy estamos conociendo, interiorizando y sobre todo tratando de atesorar como nuestro, de sentirnos parte de ese documento como es el modelo educativo. Toda la semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir y de escuchar grandes ponencias y grandes posicionamientos con referente a nuestro modelo. Este día o esta mañana la vamos a dedicar a reflexionar un poco en esa característica del modelo, en esa característica que acompaña nuestras dimensiones, estar en este proceso de reconocimiento de las formas en cómo nos dirigimos y cómo generamos experiencias con todas las personas es parte de lo que enriqueció y parte de lo que fortalece nuestro modelo educativo. Reconocer la inclusión como una característica que transversaliza toda nuestra práctica, que le da oportunidad de hacer posible esta filosofía de la educación para todos. En esta experiencia de describir tan solo ya nos compartían que tenemos esta oportunidad no solo de imaginar, de recrear a la persona que se está describiendo, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de presentarnos con quienes una debilidad visual o un tema de ceguera no permite conectar directamente con este sentido. Y entonces permite establecer este lazo, este puente hacia todas las personas. Si bien es cierto, también tendríamos que estar considerando otros elementos que acompañan estos procesos y estos puentes de comunicación con todas y todos. Y uno de ellos, por ejemplo, tendría que ser las personas, por ejemplo, que no escuchan,
Y para ellos, nuestro recurso inmediato en una presentación, en una conferencia, puede ser los subtítulos que podemos activar precisamente en nuestra plataforma Zoom, justo en la barra de controles que tenemos para quienes les es necesario o les es muy funcional también para hacer más interactiva y más efectiva esta experiencia. Pero también podemos acompañar nuestros espacios de comunicación a través de un intérprete. ¿Por qué mencionarlo? Porque justo el tema de inclusión educativa vista desde el modelo es empezar a considerar que no vamos a esperar o que vamos a empezar a generar estas modificaciones, estas actualizaciones y estos diseños en cada una de las dimensiones, tanto la curricular como la pedagógica como la académica, incluso antes de que se nos presenten las necesidades. Actualmente ocurrimos a través de lo que conocemos como ajustes razonables, de lo cual vamos a ir hablando más adelante. Voy a permitirme hacer una presentación, proyectar la presentación. Muy bien. Y entonces vamos a empezar con este imaginario, con esta idea que tenemos nosotros del proceso de inclusión. ¿Qué es para nosotros o qué es para ti o qué es para usted la inclusión? ¿Qué es? ¿Qué concepto le hemos dado? ¿Qué idea se ha generado? Si me puedes ayudar a leer lo que vayan poniendo, te lo voy a agradecer mucho. ¿Qué se ha generado? ¿Qué pensamos cuando concebimos este concepto? ¿Qué nos refiere? Inés comenta que es tomar en cuenta a todas y a todos. El doctor Francisco comenta que es aceptar a todos por igual. La maestra Marta comenta que todos participen. Armando Galindo, tener presente a todos. Montserrat, todos podemos hacer lo mismo sin tener diferencias. Alejandrina, considerar diferentes formas de aprendizaje. Correcto. Gina, incluir a todos, no dejar fuera a nadie. Ok. Fíjate bien. Y todo esto viene de dónde, de lo que hemos leído, de lo que empezamos a investigar, de las prácticas que empezamos a tener, pero al mismo tiempo también viene de la misma experiencia, viene de lo que nos ha tocado enfrentar a nosotros como procesos de inclusión en nuestra persona, en nuestra familia o con algún estudiante o compañero en nuestro espacio laboral. ¿Qué emoción nos genera? Porque una cosa es saberlo, enunciarlo, y otra es qué emoción nos genera. Cuando pensamos en inclusión, ¿qué sentimos? ¿Hay alguien que comparta? Comentan que empatía, alegría, amor, solidaridad, alegría. Ok, muy bien. Y eso ya nos conecta con la misma humanidad, con las mismas personas. Muy bien. Y cuando nosotros nos preguntamos, porque es una pregunta recurrente entre pasillos, entre compañeros, en espacios académicos, ¿quién debe asumir la responsabilidad de hacer posible el proceso de inclusión en la universidad? ¿Tenemos por ahí alguien que comparta? Sí, están comentando todos los agentes involucrados en la formación del estudiantado, todos por igual, cada uno de nosotros. Ok. Es curioso, ¿no? Si desde este sentido de responsabilidad todos somos responsables de que esto ocurra, ¿qué será entonces aquello que nos esté faltando? ¿En dónde radica
el hecho de sentir que nos hace falta, porque todavía estamos en ese proceso de construcción de procesos inclusivos sólidos, de procesos inclusivos, de un proceso educativo continuo, de una trayectoria que acompañe, de trayectorias que se vuelvan exitosas desde la experiencia y no necesariamente desde los reglamentos tal como se encuentran en este momento. Entonces, si todos somos responsables, parte de de lo que está ocurriendo, de lo que todavía no hace que solidifiquemos los procesos, tiene que ver justo con toda la forma y estos modelos de atención a la diversidad que en algún momento también ya el doctor Monroy nos hacía precisión en esta transición de cómo se ha ido mirando y cómo se ha ido atendiendo la diversidad. ¿Sí? En este trayecto en el que los procesos de exclusión regían los modelos espirituales y religiosos en los que se consideraba, en esta Edad Media, en los que se consideraba un tema en el que se anulaba completamente a la persona o en el que se le restaba valor incluso o se generaba una necesidad de no verlo, ¿no? De anular completamente. A mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, empezar a considerar la atención desde esta mirada médico-rehabilitadora en la que las personas pueden adaptarse o pueden ajustarse con tratamientos, con atenciones, con seguimientos especializados completamente aparte del resto de la población. Un proceso de segregación, pero se empezaba a mirar, ¿no? También hemos transitado y es en el que más hemos acompañado nuestros procesos educativos en este modelo de atención social asistencial, en el que si bien empiezan a surgir normas y reglamentos y estructuras para poder atender derechos, empiezan a enlistar también las posibilidades de cada una de las personas para poder formar parte de cada uno de los sectores sociales en los que nos desarrollamos, dicho sea de paso, la educación, pero seguimos haciendo procesos de integración en las que si bien ya forman parte de nuestras escuelas, si bien ya forman parte de nuestros espacios laborales, ya tienen servicios de salud generales, siguen siendo temas como aparte, como sí estás en el aula, pero hay que mirar de manera independiente, de manera particular. Cuando empezamos a considerar, y eso nos lo compartió el doctor Montoya en su conferencia en enero, me parece enero, febrero en sus jornadas, nos hablaba de un modelo social que miraba la diversidad y que reconocía la diversidad como un proceso inherente a la persona. Y entonces, en esta línea de atención y de acompañamiento, lo que se busca a través del modelo educativo que hoy estamos reflexionando y que estamos reconociendo como nuestro y del cual estamos buscando ser parte todos, es justamente no esperar a que nos lleguen las necesidades, no esperar a que lleguen los requerimientos para empezar a considerar qué se puede hacer. Claro, vamos a ir paulatinamente, vamos a ir paso a paso a través de procesos, a través de regulaciones y a través de estructuras que puedan empezar a mediar entre los requerimientos sociales que son cambiantes y constantes y las posibilidades que tiene la institución de ir atendiendo y reconociendo a todas y todos por igual, con haciendo vivo ese derecho a la educación de calidad, sobre todo a la que todos tendríamos oportunidad. Cuando hablamos entonces de inclusión, hablamos de todas las personas. Pensamos en que puedan formar parte de nuestros espacios educativos sin distingo de condiciones. Sin embargo, el esquema administrativo, el esquema curricular tendrá que ir moviendo, tendrá que irse acercando a abrir esas posibilidades. En este momento atendemos de manera precisa o de manera directa casos que empiezan a resultar como emergentes, pero la intención desde este modelo es justo
que se piense una universidad que hace posible una educación para todos, una universidad de puertas abiertas. Y pudiéramos pensar a lo mejor que es una utopía o un proceso demasiado complejo, pero justo si nos situamos en la posibilidad de que esto ocurra, el rector nos decía, la tarea está en ver cómo vamos a llegar y cómo llegamos todos y bien. Entonces, es preguntarnos justo así, con estos anhelos grandes y con estas metas grandes, surgen los grandes proyectos, surge la realización de lo que en algún momento se detona como imposible. Y si el día de hoy podemos considerar que nuestra universidad no está toda completamente lista para abrir las puertas a todos, entonces lo que toca no es ver a quién queremos atender, sino qué tendríamos que modificar, ir cambiando las preguntas que nos acompañen y que detonen las posibilidades para hacer posible este proceso. Si nosotros consideramos el término inclusión o el proceso de inclusión como tal solamente, desde la UNESCO hablamos de esta práctica. No hablamos solamente de normativas, no solamente de procesos, no solamente de técnicas y estrategias en el aula. Hablamos de una práctica generalizada, institucional, que nos garantice que todas las personas pueden integrarse y pueden ser vistas, pueden ser valoradas desde sus diferentes condiciones y contextos. Es un, con, es un concepto que permite justo garantizar el acceso equitativo a oportunidades y recursos. Desde ahí, naturalmente, van a surgir políticas que nos acompañen a establecer las rutas y los procesos adecuados para que esto se haga posible. Cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, pensamos en este gran macro de los sistemas que requieren hacer posible el derecho a la educación, un derecho que es irrenunciable y que se basa en tres pilares fundamentales: el acceso sin discriminación, la calidad educativa e igualdad de oportunidades. Y desde nuestra institución probablemente estamos avanzando mucho en este proceso de acceso sin discriminación. Y nuestra gran posibilidad y nuestra gran oportunidad se encuentra en no soltar la calidad educativa que refrenda el posicionamiento de nuestra institución y garantizar esa igualdad de oportunidades para todos. Claro está, hay tareas que cubrir por parte de cada uno de los agentes, cada uno de los universitarios en cada una de nuestras funciones. Implica, la educación inclusiva implica dejar atrás modelos que excluyan, que segreguen, que aíslen, que dejen atrás o que vayan, que no permitan que los estudiantes avancen, que las personas se integren y participen, como bien lo mencionaban hace un rato, de manera armónica con todo el sistema, donde la diversidad realmente se trate, no se trate más bien de adaptar, o sea, las personas no traten de ser adaptadas a sistemas rígidos. Es mover el sistema para permitir la convivencia, la participación y la actuación de todos los agentes que convergemos en él. Por su parte, y esto es vital, cuando nos hacía el doctor Monroy justo esta precisión de que educación inclusiva nos refería más a cuestiones más sistémicas, más políticas, más de los sistemas educativos, de los sistemas institucionales. Y cuando hablaba de educación inclusiva nos refería a la práctica directa, a las políticas internas que requieren ser modificadas para que el acceso a la educación, para que la creación de entornos de aprendizaje, para que la participación y el reconocimiento de la diversidad se dé desde procesos flexibles y equitativos. Entonces, ahí nos centraríamos reconociendo que nuestra gran tarea desde la práctica docente es en el término de inclusión educativa. Generar espacios académicos, crear en mi aula, en mi escuela, entornos de aprendizaje que brinden estas oportunidades para la participación. Ser
esta provocación para que los estudiantes se involucren y también se cuestionen las posibilidades y las oportunidades en las que que quieren experimentar como parte de su trayectoria. Reconocer que todos somos diversos, que todos tenemos cualidades y condiciones distintas, que nos acompañan en el día a día y que en algún momento requeriremos de algún acompañamiento o apoyo indistintamente de aquello que se trate. Entonces, si nos pensamos todos en esta diversidad, ¿por qué no pensar una institución realmente en la que todos tenemos cabida y en la que todos tenemos posibilidad? Cuando nos centramos en el modelo educativo y reconocemos desde estos grandes postulados que ya nos acompañaron atinadamente, cuando queremos asociar la inclusión desde el humanismo, nos vamos a centrar justo en este concepto, cuando nos le da centralidad a la persona. ¿Por qué? Porque se centra en la dignidad. Y en materia de derechos, cuando hablamos de la inclusión educativa, nos centramos en la dignidad humana, en el reconocimiento de que la persona importa, de que la persona requiere oportunidades y es digna de oportunidades. Entonces, una universidad vista desde el humanismo que se centra en la persona, ve con bondad el proceso, la trayectoria que debe ser desarrollada o que va a ser desarrollada por cada uno de los estudiantes. Cuando nos vamos a relacionarlo con el constructivismo, lo relacionamos en este aprendizaje como proceso activo cuando se reconoce y respeta la diversidad. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se va a recrear en cada una de las personas. Es un proceso interno, es un proceso personal y toca disponer los escenarios, disponer las posibilidades para que este aprendizaje se geste o se posibilite. Por eso es que la generación de experiencias significativas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje nos habla y nos enlaza con la creación de espacios de aprendizaje flexibles, innovadores, que es parte de lo que va a acompañar la posibilidad de una inclusión educativa plena. Y cuando nos centramos en mirar desde dónde va a ejecutarse este proceso, esta trayectoria, que son justo la formación integral, el reconocimiento de la toma de conciencia, del impacto que tiene el trayecto formativo, la metodología que utilice, la manera de evaluar, los servicios que le contribuyan, los programas alternativos y paralelos que le den ese soporte cultural, deportivo, social a través de diferentes acciones de sus propias prácticas y servicios. Entonces toma conciencia ese impacto que tiene el trayecto formativo a través del reconocimiento de hacia dónde y cómo va a estar siendo transformada esta persona a través del proceso educativo. Cuando hablamos ya en las dimensiones, la inclusión educativa, me gustó mucho una asociación que hace un profesor que queremos mucho en la Facultad de Lenguas Extranjeras, que el maestro Peter hace una analogía de las dimensiones muy interesante. Hace una analogía pues de una puesta en escena y habla de una producción teatral cuando dice, no por minimizarlo, sino por tratar de entenderlo y aterrizarlo, ¿no? Y cuando hablamos de estas dimensiones, nos guía a reconocer que esta dimensión curricular es ese guión, ese libreto que debe ser seguido o que vamos a ir transformando para que sea ejecutado. O sea, es ese planteamiento en el que queremos transitar durante las trayectorias. La dimensión académica representa la producción y como bien lo explicaba el maestro, hablaba de hacer posible, ¿no? El generar las condiciones para que esta puesta en escena pueda ser desarrollada, pueda ser ejecutada.
Y la dimensión pedagógica no es otra cosa más que esa práctica y ese acto, esa actuación constante de lo que se establece en lo curricular, de las estructuras, de las gestiones y de la administración de cómo debe ser desarrollado y esos estilos y esas maneras en cómo son apropiadas por cada uno de los docentes para los espacios de aula. Y estas tres dimensiones pues van acompañadas justo de estos cuatro ejes. La dimensión curricular como la académica y la pedagógica deben ser entonces reconocidas y transformadas desde la innovación, desde la flexibilidad, desde la inclusión y la transversalidad a través de los ejes. Y esto quiere decir que es un proceso continuo, que no va a ser fijo y que se va a ir adaptando y que se va a ir corrigiendo y que parte de este concepto de desaprender cobra vida justo en este instante, ¿no? En estos momentos en los que reconocemos que no vamos a estar estáticos como institución ante un proceso que se transforma y que se acerca cada día más a las necesidades y posibilidades de todas las personas que requieren accesar o que tienen esta posibilidad de ingresar. Ciertamente, las universidades no tienen una cobertura que pueda abrazar a toda la población. Sin embargo, en la medida que más posibilidades se gesten dentro de las instituciones, mayor posibilidad tendrán los jóvenes, las personas de la sociedad, acceder a una formación de calidad universitaria. ¿Por qué? Porque no necesariamente hablaremos de estructuras fijas como el aula o hablaremos de una licenciatura solamente completa, una maestría, sino hablaremos de opciones y estaremos pensando en ese reconocimiento de las oportunidades que se abren a través de las microcredenciales, a través de la capacitación continua, a través de los programas de participación, de las salidas alternativas en cada uno de los programas educativos que se piensa y que se plasma hoy por hoy en el modelo educativo. En algunas carreras, en algunos programas educativos probablemente ya una realidad, pero en otros tantos tocará justo eso, empezar a considerar el cómo, a replantear y a plantear estas propuestas que sean, que hagan esto una posibilidad. Y pues bien, cuando hablamos justo de la inclusión educativa, desde esta mirada de la puesta en escena de nuestra práctica, de nuestro ir y venir diario, de las posibilidades que habilitamos para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad, desde esta Gracias. oportunidad que es la inclusión educativa, como esta posibilidad de poner en escena y de acompañar cada una de las dimensiones del modelo, buscamos afirmar que pues es todo un conjunto de procesos, ¿sí? Que vamos a estar orientando estos procesos a eliminar o a minimizar todas aquellas barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. Claro está. Y hace unos días en una capacitación, escuchando a un profesor, decíamos eso, y no solo los estudiantes, también los profesores. ¿Por qué? Porque es el proceso educativo lo vamos a vivir en conjunto, ¿sí? Pero vamos a buscar la participación de todos y de todas. Estos procesos buscarán entonces asegurar la presencia, la participación y el logro de todas las personas, ¿sí? Ahí refiere niñas y niños, pero estamos acercándolo justo a nuestros niveles educativos. Cuando se considera entonces la inclusión como una característica o atributo del modelo educativo inclusivo, o sea, como inclusivo, buscaremos entonces priorizar el derecho a la educación de calidad para todas las personas, porque ya no da margen a que no ocurra, porque tendría que ser nuestra gran intención, nuestro gran objetivo, y con ello el compromiso precisamente de materializarlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, gestionando condiciones equitativas e igualdad de oportunidades desde los procesos de admisión, desde los procesos de reconsideración infraestructural, de seguridad, de los servicios que se les brindan,
desde las mismas prácticas de servicio social, prácticas profesionales, que sean en condiciones equitativas y de igualdad de oportunidades. Vamos a estar respetando, cuando consideramos un modelo educativo inclusivo, estamos considerando que en todo momento se respeta la diversidad, que promovemos la participación y el desarrollo pleno. Vamos a gestar y administrar procesos flexibles. Se pretende contar con estos sistemas institucionales interoperables entre dependencias, entre instancias que requieran dar seguimiento a las trayectorias formativas del estudiantado. Hoy por hoy tenemos una gran debilidad todavía y tiene que ver justo con ese cuidado, si bien de los datos personales, pero al mismo tiempo con la identificación de la necesidad a tiempo. Y entonces, estos sistemas en los que podamos compartir de manera responsable o tomar de manera responsable aquello que nos es funcional para poder acompañar a nuestros estudiantes de manera adecuada, va a ser funcional y prioritaria para hacerlo a tiempo en este momento que todavía no tenemos un diseño universal como tal o un diseño de base que garantiza el acceso y la participación de todos. En este momento en el que todavía nuestro recurso principal van a ser los ajustes razonables en cada una de las etapas o en cada uno de los procesos que se van requiriendo. Para esto, entonces, vamos a estar considerando la innovación de estrategias, de recursos, de escenarios, de posibilidades, de vinculación, esta cercanía con las propias personas que se incorporan con una condición de requerimiento. Vamos a eliminar estas barreras de aprendizaje a través de estas estrategias, de estos recursos, de estos sistemas, de estos procesos flexibles, ajustando o implementando precisamente esos ajustes razonables. Actualmente son nuestra principal o representarán nuestra principal alternativa en lo que un diseño universal para el aprendizaje que permee las tres dimensiones, tanto la curricular como la académica como la pedagógica, sea posible para todos. ¿Sí? Antes de eso, vamos a ver un pequeño video. Esperemos que en ese no tengamos ninguna complicación. Le voy a pedir a mi compañero que nos apoye con la proyección. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica.
Toma asiento y se dirige a Raúl. ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos, debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, Pati. Bien, en este video encontramos muchos elementos que podemos compartir y de los cuales podemos reconocer como posibilidades en esta tarea que tenemos de empezar a bajar estrategias y sobre todo las formas, el cómo, ¿sí? ¿Qué pudiéramos compartir de este video en particular? Ahora sí los puedo leer, todavía no comparto pantalla. Ok, dice, tenemos el problema de que como profesores no sabemos cómo actuar con los alumnos, que se necesita un trato diferente y que por ello uno se muestra nervioso y ante la posibilidad de que se nos presente un estudiante con alguna necesidad. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más quisiera compartir sobre este video? Necesitamos herramientas, por supuesto. Me gustó cómo aprendió rápido a agradecer. ¿Sí? También podemos agradecer así. Gracias. Capacitación, por supuesto que necesitamos capacitación. Recordemos que estamos justo en este proceso y en esta etapa de sensibilización del propio modelo. Claro que vamos a encontrar estas necesidades básicas que tenemos como docentes, que tenemos como administrativos, que tenemos como directivos ante la gran tarea de hacerlo posible. En este video podemos observar muchos recursos y muchos elementos importantes. Cuando hablamos de herramientas, nos preguntamos, ¿cómo trabajo o qué recursos utilizo con mis estudiantes? Bueno, ante la posibilidad. Ni siquiera sé si me va a llegar un estudiante así. Ni siquiera sé si voy a tener una necesidad como la visual, como la auditiva, una necesidad intelectual, una necesidad neurodiversa, no lo sé. Pero ante esa posibilidad puedo empezar a diseñar recursos didácticos que permitan la participación de todos los estudiantes y que garantice también la posibilidad de que sean evaluados por mí, de que pueda hacer una retroalimentación adecuada en tiempo y forma de mis estudiantes. Ciertamente, y escuchábamos hace unos días en una capacitación en media superior que decían, bueno, tenemos 50 estudiantes, tenemos 40 estudiantes en un aula. ¿Cómo voy a revisar uno por uno? Bueno, probablemente no estamos hablando de un recurso personalizado. Probablemente estamos hablando de un recurso o de una estrategia que asegure que pueda ser revisada, retroalimentada y no necesariamente es uno por uno, pero sí la participación es de cada persona, de cada estudiante. Entonces es buscar ir acogiendo estas oportunidades que nos dan. En el video que observamos, un espacio en el que convergen muchas necesidades. La diferencia es lo que permea la convivencia en ese espacio. Y entonces pareciera que lo que nosotros hemos regulado o lo que nosotros hemos considerado como normalidad, que es una persona sin discapacidad, una persona sin un requerimiento visible, una persona sin un diagnóstico conocido o compartido, es el diferente, es el que sale del contexto. Bueno, hoy por hoy ese es nuestro contexto. Esa es nuestra realidad. Nos encontramos en un ambiente en el que todos tenemos un requerimiento, todos tenemos una necesidad. Algunos nos hacemos cargo, otros
lo exigimos, que alguien se haga cargo. Otros ni siquiera lo expresamos y dejamos que pase porque no sabemos qué hacer incluso con mi propia necesidad. En este gran contexto de situaciones, tenemos en este video también algunos recursos y elementos de apoyo. Es un video narrado, es un video con subtítulos, es un video en el que se utiliza la lengua de señas, es un video en el que se reconoce que lo que necesitamos es girar, darle la vuelta, todo está ahí. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos el reconocimiento de nuestras prácticas, tenemos un PIDE que respalda la posibilidad de hacer procesos inclusivos. Hoy un modelo educativo que deja claro la pertinencia y la importancia de que no solo la inclusión, sino la innovación, la flexibilidad y la transversalidad a través de los ejes se vea permeado en la práctica de las dimensiones que deberán acompañar el proceso educativo y la práctica docente. Entonces, el cómo, si requerimos una capacitación, empezamos a tener también esa responsabilidad de no dejar que elijan esa capacitación por mí, sino yo requiero saber sobre esto. Y estos espacios de jornadas académicas son fabulosas porque nos preguntan. Y entonces, si nosotros no compartimos esa necesidad desde la realidad que estoy viviendo en el aula, desde la realidad que estoy viviendo en las dependencias, difícilmente vamos a tener en posibilidad inmediata nuestros procesos de capacitación. Aún así, hay otros que deben ser todavía más personalizados y todavía más pulidos. ¿Por qué? Porque representan para nosotros también la posibilidad de trabajarlo desde esta concepción de los saberes, ¿no? Y necesito saber conocerlo, saber hacerlo. Y necesito profesionalizar mi práctica, innovarla, reconocer estos picos en los que tengo un resultado positivo y donde no. El maestro el maestro que nos compartía esta analogía de la obra de teatro, nos compartía, nuestros estudiantes se nos van a quedar dormidos, ¿no? O nuestro público se nos va a quedar dormido. Y no se trata de que nosotros estemos brincoteando haciendo una escena interesante, sino propiciando que ellos participen y se involucren en el proceso. Entonces, en este video, lo que buscábamos justo es eso, reconocer que tenemos una población y que somos una población diversa y que no podemos dejar de lado ya la necesidad y la urgencia de empezar a transformar nuestras prácticas, ¿sale? Bueno, entonces cuando hablamos de estas barreras o de en qué nos vamos a centrar como docentes al momento de innovar, de flexibilizar, de incluir y de generar esa transversalización en nuestras prácticas, vamos a centrarnos en identificar qué barreras de aprendizaje y participación estoy provocando o estoy sosteniendo o se están gestando en mis espacios educativos, ¿sí? Surgen estas barreras de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, los reglamentos, las estructuras, la manera en que interrelacionan las circunstancias sociales, económicas. Entonces, si nos damos cuenta, no es como tal la escuela solamente la que pone la barrera, no es solamente el estudiante quien trae la barrera, sino es un cúmulo de circunstancias y condiciones que van afectando y que van mermando el aprendizaje y la participación. Las barreras entonces no están en el estudiante, cambian según el contexto y muchas veces son invisibles para la propia escuela. Entonces, parte de la tarea es empezar a darnos cuenta que en esta gran cantidad de estudiantes que requiero atender, formas idóneas, formas saludables incluso para el propio docente, de identificar qué está pasando en el aula. Y mencionaba por ahí una ponente hace unos días que escuchaba, hay que cuidar el clima, hay que cuidar la relación, hay que cuidar la convivencia. Por eso es tan importante reconocer que las dimensiones van a estar, las dimensiones del modelo educativo van a estar
acompañadas en todo momento de estas características y requerirán hacerlas visibles en la operación y en su práctica, ¿sí? Las barreras suelen aparecer en ámbitos principales como el aula, la administración escolar, la cultura escolar y el contexto del estudiante. ¿Cuáles son esas barreras? Son actitudinales, estructurales, normativas y didácticas. Cuando en la escuela se analiza qué cosas del entorno educativo están limitando el aprendizaje o la participación y se desea actuar para modificarlas, cambian las preguntas. Dejamos de preguntarnos qué le pasa al estudiante y empezamos a preguntarnos qué de lo que ocurre en esta interacción podría mejorar la convivencia, la participación, el propio aprendizaje y la trayectoria académica. ¿Qué actitudes, qué conductas, qué materiales, qué estrategias, qué reglamentos, qué procesos no están claros? ¿De qué manera flexibilizamos la propia currícula? Desde mi clase, en mi escuela, en la institución, porque todos participamos y lo mencionamos al inicio. Todos somos responsables de que el acto de inclusión ocurra no solamente en el aula, sino en los pasillos de la institución. ¿Sí? ¿Qué puede estarles limitando? ¿Qué puedo ajustar? ¿Y qué puedo promover? ¿Qué puedo hacer diferente para que esa participación y para que esa reorganización ocurra? ¿Sí? Las barreras pueden verse así. Es una imagen en la que tenemos una serie de jóvenes, un usuario de silla de ruedas, algunos jóvenes conversando, otros jóvenes sentados con sus equipos de cómputos, libros, alguien pidiendo información, jóvenes caminando en una escalinata y un joven que mencionábamos ya en usuario de silla de ruedas, considerando posiblemente transitar por un espacio que no es accesible para él. ¿Sí? Así se pueden ver las barreras. Y en este momento, esta imagen que se proyecta es una imagen en la que se percibe un poco de fastidio, de ansiedad, de cansancio, quizá de agobio, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos, pudiéramos encontrar discursos en los jóvenes como no hay intérpretes, los trámites son complejos, están poco claros, me cuesta participar cuando los materiales no están adaptados, la carga académica no se consideran mis necesidades, falta comprensión y apoyos adecuados, cuestiones económicas. La comunicación es muy difícil porque todo es en español y a veces asumimos que el español tiene que ser que es la lengua materna y natural de todos y todas, y no es así. ¿Sí? Entonces, cuando consideramos a las personas sordas, por ejemplo, empezar a reconocer su cultura, lo primero que nos lleva a visibilizar es que su lengua materna no es el español, a menos de que hayan sido alfabetizados en su infancia. Pero si es un adulto que no fue alfabetizado, leer, escribir, le va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque el español no es su lengua. Y en algunos casos, ya en la segunda parte compartiremos algunos, pero en algunos casos, para poder entrar a la universidad, cual sea, a cualquier institución de educación superior, el estudiante sordo requiere hacer un curso, una capacitación, una asesoría en el español tan solo para completar el examen Ceneval, el examen de ingreso, tan solo para hacer los trámites. Para poder estar el día del examen requiere de un intérprete que en este momento la institución no tiene. ¿Sí? Reconocemos grandes habilidades y posibilidades en facultades en específico y en personas que se han interesado por capacitarse y por especializarse en esta área, pero no tenemos intérpretes certificados que podamos echar mano de ellos para atender alguna necesidad en algún plantel. Requieren ser externos en este momento. Entonces, pensar en una universidad inclusiva también nos permite considerar todo aquello que nos hace falta, y entre lo que nos hace falta es qué servicios son necesarios, indistintamente de que tenga o no un estudiante o una persona sorda. ¿Sí? Muy bien. Para reducir las barreras, entonces, no significa ser menos exigente en la enseñanza,
sino hacer más accesible y significativa, buscar los mecanismos, establecer una diversidad también de formas para la formación, para el aprendizaje, para la evaluación, ¿sí? La enseñanza, por ejemplo, tiene algunas intenciones que cambiar. Dice, la enseñanza, ¿qué podemos cambiar en la enseñanza? La forma de explicar, la presentación de conocimiento, de contenido, las actividades variadas, un aprendizaje colaborativo, la convivencia, la participación, tutoría de pares, una realidad, considerar que la realidad de los estudiantes crea experiencias educativas y no solamente es al tomar clases. La participación, dar voz a todos y todas creando ambientes seguros, libre de prejuicios, permitir distintas formas para responder, porque a veces buscamos la respuesta correcta desde un proceso de memorización o asociación, pero en realidad hay muchas formas de responder y de llegar a un resultado pensando en esta posibilidad de la participación, sobre todo cuando se trata de argumentar y de establecer un punto de vista. Permitir también llegar a conclusiones o mostrar aprendizajes diversos y no solo camino para comprender algo, no hay un solo camino para comprender algo completo. En la evaluación, evaluar el proceso de aprendizaje, no solo el resultado, sino usar evidencias variadas que nos hable del compromiso, de la cercanía, de la apropiación del contenido, de la participación, de la integración en grupos, de la facilitación entre compañeros, incluso de espacios de aprendizaje. El clima en el aula también requiere tener una mirada y centrar nuestra mirada en ello, porque generar un ambiente que produzca seguridad facilita la flexibilidad, la innovación y la posibilidad creativa de todos los estudiantes, e incluso también de nosotros como docentes. El DUA, sin duda, y no nos vamos a entretener en eso porque representaría todo una gama de requerimientos, pero el DUA, entonces, en lo que es el diseño universal para el aprendizaje, se convierte en una posibilidad para erradicar la mayor cantidad de barreras y es ideal hacer uso de él. Sin embargo, este representa una posibilidad para todo aquello que va siendo nuevo, para todas las innovaciones, para todos los cambios estructurales que se van manifestando en la institución. Mientras esto puede ser posible, mientras este puede ser aplicado, los ajustes razonables representan entonces nuestra posibilidad inmediata y más próxima, ¿sí? Entonces, estos ajustes, me voy a ir más rapidito, son acciones, son decisiones necesarias y adecuadas para eliminar y disminuir estas desventajas en el acceso, la participación y la convivencia en el entorno que posibiliten, obviamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a entender entonces como estas modificaciones necesarias, ¿sí? Para poder hacer un goce o un ejercicio en igualdad de condiciones de todas las personas que nos encontramos en los ambientes educativos. Son una herramienta, una oportunidad que garantiza el derecho a la educación. Podemos considerarlas materiales o inmateriales, ¿sí? Su realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de la identificación, de la observación. Sí o sí me doy cuenta que algo ocurre, que algo se requiere, y no necesariamente puedo o debo esperar a que me confirmen con un documento, con un diagnóstico, para poder empezar a generar procesos de participación y de ejercicio de igualdad de condiciones en el aula, ¿sí? Son razonables, por eso se le llaman razonables, porque deben resultar pertinentes, deben resultar eficaces y facilitar, como hemos venido diciendo, la participación, deben generar satisfacción y sobre todo eliminar estos procesos de inclusión. ¿Dónde? En la realización de las actividades, en los materiales, en el currículum, en la organización de la jornada, en la infraestructura de los espacios, la comunicación e información. En todos esos espacios, en todos esos elementos, aplican y pueden ser posibles los ajustes razonables como una herramienta. Y bueno, ¿qué tipos de ajustes? Vamos a poner un ejemplo y con esto ya vamos cerrando.
¿vale? Y ahorita me voy al chat para leerles y poder cerrar esta primera etapa, este primer momento, ¿sí? Si nos centramos en los ajustes razonables que corresponden a los curriculares o a lo curricular, estaríamos pensando en aquellas acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones que puedan ser necesarias, pertinentes y adecuadas para flexibilizar el currículum de los estudiantes sin excepción, ¿sí? Buscando que todos aprendan. Se construyen con toda la comunidad educativa, no solo el director, no solo el asesor pedagógico, no solo el coordinador, no solo el orientador educativo, no solo el docente. Estos ajustes se construyen en comunidad educativa, porque incluso requerirán el aporte o la identificación de los requerimientos del propio estudiante, ¿sí? Esto es bien importante porque cuando hablamos de inclusión, lo primero que necesitamos también es mirarnos entre todos y reconocer qué necesitamos para poder generar estos aportes. Están basados en el diseño universal, por supuesto, y favorecen múltiples formas de presentar los contenidos curriculares, la participación entre estudiantes, la interacción entre estudiantes y docentes y el aprendizaje mismo. Y busca garantizar, por supuesto, la calidad, ¿sí? La calidad educativa. No le vamos a restar calidad a nuestros procesos, le vamos a sumar alternativas para llegar a esos procesos de calidad, ¿vale? Muy bien. Cuando nos vamos a lo más práctico, cuando hablamos de ejemplos de ajustes curriculares, estaríamos hablando, si vemos en términos de cantidad, un ajuste, una posibilidad, habla de disminuir el número de ejercicios solicitados en una tarea. Ya desde ahí ya estamos abonando. De tiempo, cuando brindamos plazos de tiempo extendido o gradual para la entrega de las actividades. De entrada de información, cuando brindamos una información mediante un código de fácil dominio o preferencia del estudiante. Entonces, desde ahí empezamos a identificar las formas en cómo nos comunicamos y establecemos conexión con los estudiantes. ¿A través de qué medio me estoy comunicando con ellos? De salida de información, cuando permitimos que el estudiante brinde información mediante el código que le sea de mayor dominio o preferencia. Y esto habla de la diversificación en los procesos de evaluación, de la diversificación de las estrategias a través de las cuales el estudiante puede presentar un objetivo que se busca desde un contenido en un programa o plan de estudio. La estrategia didáctica, formando formato de clase invertida, enseñanza grupal cooperativa, tutoría de pares, enseñanza colaborativa, aprendizaje autorregulado, etcétera, etcétera. Tantas estrategias como nos sean posible considerar para manifestar las posibilidades para todos y todas. De formato de evaluación, brindar múltiples opciones como lo comentamos ya. Y de forma de evaluación, reconociendo la diversidad de formas en que vamos a evaluar o que podemos ser evaluados. Autoevaluación, heteroevaluación, revisión por pares, basada en el currículo, basada en problemas, entre muchas otras. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué necesitamos ante esta gran posibilidad que se abre para todos nosotros como universitarios? Como docentes, desde el propio modelo educativo se ha establecido que vamos a buscar o se sugiere esta posibilidad de buscar propiciar estos entornos inclusivos y adecuados para el aprendizaje, promover ambientes de respeto, no se completó, e identificar necesidades individuales y grupales para adaptar contenidos, mostrar disposición para el cambio, la innovación y la actuación permanente de la práctica, crear espacios de diálogo, escucha y reflexión, promover la atención a la diversidad. ¿Sí? Y bueno, este es un material que les puedo hacer llegar, lo publica la UNESCO, si alguno ya lo conoce, reconoce algunos elementos, cómo construir estos entornos de enseñanza y aprendizaje, solo les comparto, inicia precisamente en crear ese vínculo, en creer en la persona, en el educando, en el estudiante, ¿sí? Y obviamente también destaca mucho estas redes de apoyo entre el personal,
y el diálogo con las familias, el uso de la tecnología, el garantizar los espacios seguros de aprendizaje y diferenciación de la evaluación. ¿Sí? Muy bien, pues entre lo cansado que puede haber representado, espero en esta primera parte poder aportar algo a esta reflexión y a esta contribución que ya vienen haciendo pues diferentes funcionarios y docentes en la universidad para dejar todavía más claro y más oportuno nuestro modelo educativo. Y sobre todo saber que somos parte, ustedes lo explicaron perfectamente, a todos nos toca. Hacerlo realidad, a todos nos toca. Buscar los mecanismos es responsabilidad de todos y el camino lo vamos a construir de la mano. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Fabiola. Hay comentarios que agradecen esta conferencia, giran en torno a que es un tema muy interesante, siguen agradeciendo y si gustas pasamos a las preguntas. Hay algunas preguntas que los asistentes hacen, tienen inquietud, por ejemplo, dice Eliodoro Santos, ¿qué ocurre cuando en el aula se generan todas las condiciones para una educación inclusiva, flexible y centrada en el estudiante, pero en el mundo exterior funciona bajo lógicas muy distintas? Bueno, Pregunta también la misma persona, Eliodoro, ¿estamos preparando a los estudiantes para esa realidad o construyendo una ilusión? Bueno, creo Quisiera que responder a esa. bueno, no sé si voy a ser precisa con la respuesta, porque de repente pudiéramos ocurrir desde diferentes formas de verlo, ¿no? ¿Qué ocurre en el aula? Nosotros disponemos todo un proceso de oportunidad, gestionamos un espacio adecuado para que ellos transiten una trayectoria académica exitosa y de repente decimos, nos encontramos con un choque social que es arrebatador, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que ir al objetivo y a la visión que tienen las instituciones de educación superior. Formamos agentes de cambio, buscamos transformar vidas a través de la formación y que estas personas puedan transformar esa realidad. Entonces creo que desde una manera optimista de ver los procesos que se están proponiendo a través del modelo, a través de nuestras propias experiencias y prácticas, es apostarle a la posibilidad de que ese cambio social sí se geste y que decían socialmente por ahí y que quienes queremos que esto ocurra seamos más, que podamos sostener desde nuestra filosofía institucional, desde esta base de valores con la que nosotros nos conducimos, pueda transferirse a esas conductas allá afuera. Entonces, sí es un reto muy grande y el exterior es algo que no depende de nosotros, pero que sí le suma y que sí contribuye a las maneras y a los esquemas en cómo transitamos las trayectorias y cómo formamos y cómo nos comprometemos también con nuestros estudiantes. Creo que aquí de valor, y con eso cerraría este comentario, es no perderle la fe a la humanidad. Y creo que es parte de nuestro fundamento en esta teoría humanista en la que si yo pierdo la fe en la humanidad, entonces pues nada tiene sentido. Entonces nada tendría un significado realmente de impacto y de posibilidad. Entonces en todo momento es confiar en que las personas que estamos acompañando, si no todas, una gran proporción van a buscar hacer un cambio en el contexto en el que se desarrollan afuera. Bien, muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Isabel Rodríguez. Ella nos comenta, ¿cómo incorporamos en este marco a las personas con necesidades de apoyo muy elevadas que presentan retos cognitivos significativos?
Se perdió el audio, maestra Fabi. Ya. Mencionaba que creo que ahí vamos a hacer eco de algo que hemos venido buscando como dependencias, hacer equipo. Creo que el trabajo no es solamente del docente, si bien es cierto, estar al frente de un grupo con grandes diversidades, con grandes oportunidades y requerimientos, es un reto. Reconocer que hay más personas, que hay más dependencias que pueden apoyar para solventar no solamente la identificación de los recursos que tendrán que ser necesarios para trabajar con ese o con esos estudiantes, y sobre todo también reconocer junto con el estudiante estos alcances que tendrá su propia trayectoria. Por eso la flexibilidad en el modelo educativo resulta interesante y resulta fascinante, porque nos abre la puerta a la posibilidad infinita. Ahora sí que toca ir trazando esas salidas, esas opciones que tendrá cada estudiante en nuestra universidad. Bien, tenemos una tercera pregunta. Nos comentan, ¿qué importancia tiene el diseño universal del aprendizaje para la inclusión del estudiantado con necesidades educativas? Es fundamental. Creo que en la medida que, no soy experta obviamente, pero en la medida que lo conozco un poco más, se reconoce justo en el diseño universal la posibilidad de anticiparnos, la posibilidad de empezar a diseñar, a planear y a gestar no solo procesos, sino planes de estudio y estructuras administrativas que faciliten y favorezcan la participación, la convivencia y el aprovechamiento del aprendizaje para todos. Entonces sí es una base interesante que valdría la pena no solo en un espacio abierto, sino también en pequeños grupos, trabajarse, ejercitarse, poner en práctica a través de algún taller que permita el reconocimiento de las bondades que esta metodología tiene para solidificar los procesos inclusivos en las instituciones de educación superior. Bien, voy a dar lectura a algunos comentarios y reflexiones de las personas que están presentes. Nos comparten que para algunos la oscuridad y el silencio fueron sus primeros docentes. Sin embargo, descubren que la verdadera ceguera no está en los ojos ni en el habla, sino en el corazón que se niega a ver al otro como igual. La escuela, más que un edificio, es un puente hacia la libertad. Por eso, este puente solo cumple su destino cuando todos pueden cruzarlo, sin importar sus limitaciones físicas, sociales o culturales. Todos los demás comentarios y reflexiones van en torno a que la educación inclusiva pues es una manera de permitir el derecho a las personas a esta accesibilidad de la educación. Estamos hablando de la educación, pero no solamente a la educación, sino también a estos servicios políticos, normativos, de salud, laboral, que si bien estamos hablando de la educación inclusiva, pero al formar a nuestros estudiantes, la importancia de prepararlos a ese reto al mundo laboral. Y bueno, para cerrar y dar seguimiento a esta conferencia, muchísimas gracias, maestra Fabiola, por tu conferencia. La verdad, un tema muy importante y que sin duda la Universidad de Colima tiene puesta toda la energía y la disposición para que se lleve a cabo y se transforme, como dice el modelo educativo, ocurra esta transformación que ya está sucediendo, es una realidad. Estamos migrando a un modelo educativo constructivista, humanista, que se preocupa por la formación integral de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes también, formarlos con estos valores y principios humanistas que les permita, una vez que se convierten en nuestros estudiantes, pues también al momento de egresar, que se vayan preparados con todas estas herramientas pedagógicas, conceptuales, pero también aquellas metodologías que les pueden favorecer para el desarrollo de su vida. Muchísimas gracias
y pasamos, si gustan, a la lectura de como agradecimiento y reconocimiento a esta conferencia, a esta participación, a la constancia. Dice, daré lectura. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a la maestra Fabiola Soto Estrada por su valiosa participación en el seminario de sensibilización del modelo educativo, dictando la sesión 6, denominada Inclusión en la práctica docente, como parte de las jornadas académicas 2026. Atentamente, Estudia Lucha Trabaja, Colima Col, junio de 2026. Firma la doctora en arquitectura, doctora Marta Eugenia Chávez González. Y sin más preámbulo, pues agradecemos la participación. Maestra Fabiola, yo me despido de este primer momento como moderador y damos el uso de la voz a la maestra Fabiola para el siguiente módulo. Que tengan todas y todos un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Decía una intérprete de lengua de señas hace poco que nos corrigió, pero estaba ahí. Decía aplauso, es acá arriba, porque si lo hacemos aquí es patrulla. Entonces, en este gran aprendizaje, en esa constante que seguimos, creo que ahorita me di la oportunidad de estar leyendo algunos comentarios. Gracias por sus dudas, gracias también por la oportunidad, sobre todo de reconocernos en esa tesitura como iguales, ¿no? En aprendizaje, en construcción constante y en esta oportunidad también de equivocarnos, ¿no? El rector creo que era muy insistente en decir, vamos a hacerlo operativo, vamos a trabajar, vamos a hacerlo práctico. Y en el camino sabemos que no solamente vamos a obtener los logros a la primera, bien hechos y con buenos resultados. Vamos a obtener muchas críticas, vamos a obtener también muchas fallas. Entonces, creo que la invitación, además de no perder la fe en las personas que se forman, es no perder la fe en nosotros como universitarios. Somos capaces de sostener no solo este modelo educativo, sino la transición y la transformación de nuestra propia universidad. Y en esta constante, en lo que leía muy atinadamente, tienen toda la razón, una de las principales barreras con las que mayor conflicto vamos a tener, o estamos teniendo, más bien, esperemos que no sea la constante hacia el futuro, pero con la que más hemos batallado es justo la actitudinal. ¿Por qué? Porque me cierro, desde mi miedo, desde mi angustia, desde mi desconocimiento y también desde mi negación a coexistir con personas que considero diferentes a mí, no nos damos la oportunidad justo de lo que platicábamos, de darnos cuenta que la diferencia pues es lo más común y ordinario en nuestro diario convivir. Entonces, este momento, que esperemos sea muy enriquecedor para todos nosotros, es justo de compartir experiencia. Y empecemos entonces compartiendo un poco. Les voy a pedir que hagan un poquito un alto. Yo sé que estamos entre la conferencia y respondiendo llamadas o resolviendo procesos y oficios. Les voy a pedir un pequeño momento de calma, un instante en el que nos permitamos recordar e ir a ese espacio del recuerdo en el que nos situamos como estudiantes de preparatoria. Tratemos de llegar hasta allá. Para algunos no fue hace poquito, para mí no fue hace poquito, pero tratemos de llegar a ese momento en el que me sitúo en el nivel medio superior, haya sido en esta institución, en otra institución. Estoy en el nivel medio superior. ¿Cuál es mi experiencia en ese tiempo en materia de inclusión educativa? ¿Tuve algún compañero con alguna necesidad? ¿Fui la persona que necesitaba apoyo? ¿Me la dieron? ¿Me ignoraron? ¿Qué ocurrió en ese espacio de tiempo, en ese periodo de formación? Y sitúo media superior porque representa uno de nuestros principales nuestras etapas cruciales, ¿no? Estamos también transitando en procesos de identidad, de personalidad, de reconocimiento de nuestras fortalezas, de quiénes somos, hacia dónde vamos. Entonces es un momento crucial en el que podemos identificar.
¿A quién le gustaría compartir? En este periodo de tiempo, cuál fue su experiencia en materia de inclusión educativa? ¿Tuvieron algún compañero? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿No se dieron cuenta? ¿Fuimos bien felices y el mundo rodó? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Traten de encontrar. Y si quieres abrir micrófono, adelante. Si me permiten que abra el micrófono, este sería un momento ideal para que lo tengan disponible. ¿Alguna manita levantada? ¿O seleccionamos aquí a la vista? Ok. Ana Karina, maestra, por favor, compártenos. Nos vimos esta vez. Gracias, estaba esperando a ver si alguien más se animaba. Sí, Perfecto yo en el espacio. bachillerato 1 tuve una compañera invidente. em, la verdad es que su personalidad hacía que todo el mundo la apreciáramos, la tuviéramos presente, estuviésemos pendientes de qué ocupaba, qué necesitaba. Recuerdo que en varias ocasiones me tocó porque, así debo decirlo, es decir, todos los días había quien de los compañeros se ofreciese a llevarla e íbamos de repente a investigar a la biblioteca de sociales, que pues está ahí cerquitita, al lado. Y en algunas de las ocasiones en que me tocó trabajar en equipo, que me tocó acompañarla a la biblioteca, bueno, evidentemente nos enfrentábamos en que pocos libros o casi nunca encontramos libros en braille como para que ella pudiese ser quien estuviese Fue investigando autónomo. directamente. Sí. Pero bueno, estábamos todos los demás que formábamos parte del equipo, que leíamos en voz alta en la mesa donde estábamos, pero siempre nos llamaba muchísimo la atención las hojas que ella escribía, la forma como, en mi caso y para la mayoría de los compañeros, porque así lo manifestábamos por el interés. Muy seguramente era la primera vez que nos tocaba ver o que nos tocaba tener tan de cerca a alguien con esas circunstancias y que utilizara ese material, esas herramientas que eran pues a lo mejor inclusive que en la vida las habíamos visto, ¿no? Otro de los puntos que me gustaría destacar, bueno, esa parte de la inclusión sí la había pues entre compañeros, que siempre la considerábamos, que nos acompañábamos y la guiábamos y demás, aunque era muy autosuficiente, ¿eh? O sea, ella prefería si yo lo sigo, de repente esa manera natural de querer tomarlos como del brazo para decirles, y ella era así como muy independiente y nos decía, sí, yo voy aquí, no te preocupes, yo te sigo, y traía su bastón, entonces caminábamos pues solamente al lado, platicando y demás. Pero en el aula sí me daba cuenta que los profesores de repente se les hacía complicado porque había que tomar de manera diferente cómo explicar las clases, eran como evidentemente mucho más descriptivos la mayor parte del tiempo, digo, y te estoy hablando de hace quizá ya me voy a poner en evidencia algunos 30 años a la fecha, ¿no? Entonces, si hoy en día se nos hace todo un reto en mi papel ya como profesora frente a grupo, tener estudiantes así, bueno, no imagino en aquel entonces a los profesores y sí notaba, sí era evidente para nosotros a nuestra corta edad de chicos de bachillerato, chicas y chicos, cómo era totalmente un reto para los profesores, pues entonces me parece que lo que puedo rescatar y además en el ejercicio de ser yo ahora quien está frente a grupo es que poco hemos avanzado para lograr estos retos, pero que sin embargo, bueno, hay disposición por parte de nosotros, pero que sí necesitamos, y hace rato yo lo ponía dentro de las preguntas que tú hacías, maestra, la capacitación para poder tener nosotros las herramientas de poder sobrellevar una educación en el aula cuando tienes el reto, y algunos compañeros lo decían también,
de tener 40, 30 o grupos en educación media superior hasta de 60 estudiantes y tener estudiantes neurodiversos en el espectro que estemos hablando, pero tener estudiantes neurodiversos, pues es sin duda un gran reto en el que si como institución le vamos a entrar al reto, necesitamos que el profesor o la profesora que está frente al grupo tenga todo el apoyo en ese sentido. Es decir, quizá, digo, a mí se me viene la sugerencia de que en cada centro escolar exista una persona que pueda ser ese monitor o monitora dependiendo de la cantidad de estudiantes que se detecten que están ahí, porque además estamos con el reto de que no todos están diagnosticados, ¿no? Entonces, para poder ser inclusivos necesitamos las herramientas y la capacitación. Me quedo con eso. Y mi compañerita quería estudiar la licenciatura en Derecho. La verdad es que le perdí la pista. Ojalá que sí lo haya logrado. Muchas Ok. gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, con este comentario, y creo que lo vamos a enlazar, ahorita estoy leyendo algunos, dice, en ese momento no se consideraba, si no se invisibilizaba, teníamos estrategias de enmascaramiento y autoexclusión para medio sobrevivir. Otro comentario, fuimos felices, no recuerdo algún compañero con alguna característica especial, y como fue hace mucho tiempo, no había tanta conciencia. Eh, Efectivamente, ahorita, justo, qué bueno que estás aquí, Ceci. Gracias por estar esta mañana conmigo. Me preguntaba si por aquí andabas. Antes de darte la palabra, Ceci, justo quiero compartir algo. En ese periodo de tiempo, y brinquen un poquito ya también a licenciatura, ¿qué condiciones fueron realmente identificadas? Hoy la maestra Karina nos comparte ceguera. Yo también tuve la experiencia en ceguera con un compañero. ¿Qué otras condiciones pudieron identificar a lo largo de su tiempo como estudiantes? Rápidamente. Eh, Discapacidad física, muy bien. Eh, ok. Neurodiversidad, ok. Sobre todo porque vamos a hacer conciencia de que muchas de las condiciones en aquel entonces, como ahora, pero antes era un poquito más, eran más invisibles, ¿sí? No porque no existieran, no porque no tuvieran una condición, seguramente en los espacios académicos de algún nivel educativo, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, nivel superior, tuvimos algún estudiante con alguna condición de requerimiento auditivo o una persona, ahora sí, con baja visión, ceguera, seguramente alguien en condiciones motrices, con alguna limitación motriz, etcétera, etcétera. Pero hay circunstancias que nos hacen mirar aquella que es más visible o que es más impactante, ¿no? Y bueno, antes de continuar, gracias, Ceci. Compártenos también tu experiencia. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Ay, bueno, bueno, primero comentar, si me voy al tiempo de preparatoria, aunque ya fue en el 90 y tendría que poner en evidencia mi edad, así es de que me la estaba pensando para participar. No es cierto. Este, bueno, comentar que en este caso, por mi condición de ceguera, pues a mí me tocó estudiar en el bachillerato 1 y sí, conforme al tiempo y las circunstancias de aquel entonces, yo puedo decir que sí tuve una experiencia inclusiva en la mayoría de las asignaturas. Este, rescatar también que en ese tiempo no era la única persona, con ceguera, o es más, con discapacidad en ese bachillerato. De las que yo recuerdo, éramos 4 personas con ceguera y una con discapacidad motriz. Entonces, bueno, yo aquí rescataría algunas cuestiones. Em, en el aula, pues la mayoría de los docentes, sobre todo la parte de ciencias sociales y español, pues
les costaba como un poco de menos trabajo, o bueno, yo creo que lo que todos hicieron, sobre todo en esas áreas, es acercarnos a los alumnos y preguntarnos y aquí cómo le hacemos. Y como tuvieron la atinada disposición de acercarse muy al principio del semestre, pues creo que sí logramos trabajar en conjunto. Las materias donde sí era como más trabajosa la participación, pues eran las asignaturas de matemáticas en la que casi nunca se lograba nada, ni tampoco en las materias de biología, física y química, pues ahí era un poco más trabajoso. Los logros a lo mejor eran pocos. Pero rescatar también esa parte de la inclusión por parte de los compañeros, que como ya lo comentó la compañera que me antecedió en la participación, Sari. sí, gracias. Pues ellos se acercaban con nosotros, nos apoyaban. Era muy, pues en ese tiempo las lecturas, pues había que ir por los libros a la biblioteca. Generalmente por las condiciones de contexto, los equipos con todos, hubiera en el equipo alguien con discapacidad o no, pues nos sentábamos alrededor de cada mesa a leer X libro que necesitábamos. Entonces eso, pues, facilitaba, ¿no? La inclusión, el hecho de que pudieran leer, el hecho de que, pues, luego se iba dando o iba fluyendo como esa parte de la amistad y, bueno, oye, pues que vamos a la biblioteca, que vamos a la cafetería, que vamos así por todos los espacios, ¿no? Entonces, era como, en ese sentido pues había como mucha disposición por parte de los compañeros para acercarse. También destacar que ahora sí el contexto lo tenemos un poco diferente. Antes el modelo educativo para quienes nos incluíamos en las escuelas regulares, la parte legal pues era más bien por disposición de las escuelas, ¿no? Donde nos íbamos a incluir. Otra que pues las personas teníamos que tener ya una serie de herramientas, básicas que ahora a lo mejor por contexto, a lo mejor no siempre se van a tener, no siempre nuestros estudiantes las van a poder tener con anterioridad, como era antes. Por ejemplo, lo voy a contar desde mi propia experiencia nada más. En el caso de las personas con ceguera, pues cuando nos integrábamos a la escuela regular, teníamos que saber braille, teníamos que saber orientación y movilidad que nos permitía ya en bachillerato, pues era casi forzosamente llegar al salón de clases o por lo menos saber usar o medio utilizar un bastón u otras técnicas que nos permitieran desplazarnos. Ahora eso se va logrando, pues conforme la persona se va, o más bien, pues las herramientas a las que puede tener acceso en la educación regular, que tiene que ver también con las edades en que se adquiere la discapacidad también, eh, qué tanto los docentes pueden tener capacitación en cada una de las necesidades, porque si bien ahorita yo lo comparto desde mi experiencia, pero también tenemos personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva o personas con este espectro autista, que sus particularidades van a ser otras y las barreras que enfrentan van a ser otras y nosotros docentes, pues tendríamos que capacitarnos en todo eso. ¿Para qué? Para no caer en aplicar a lo mejor ajustes razonables, pues solamente desde mi perspectiva, a lo mejor yo puedo decir, le disminuyo ejercicios, pero ¿y ese ajuste realmente va a contribuir a su desarrollo armónico o lo voy a dejar a lo mejor en un plano donde no le garantice una calidad educativa porque lo estoy haciendo a lo mejor que se esfuerce menos, que a lo mejor no acceda a todos los aprendizajes
que su perfil de egreso le requiere y no nada más me refiero a los aprendizajes de tipo académico. Entonces, pues ahí sí tendríamos que tener por un lado la capacitación y por otro lado acercarnos a cada contexto, porque sí, a lo mejor yo puedo decir, empiezo con disminución de ejercicios, pero a lo mejor a lo largo del tiempo puedo decir, bueno, ya no voy a disminuir tantos ejercicios, ya tienes algunos otros conocimientos que nos permiten que vayamos juntos aumentando cantidad de ejercicios. Entonces, bueno, sí tendríamos que tener como esa apertura también para ver las cosas en cada contexto en que cada van a caso. ser diferentes. Y que a Y lo bueno, mejor, perdón, ajá, Ceci, y que a lo sí, mejor tendría que ver más también con esta complejidad que va creciendo, con este acompañamiento sí, en seguir apostando a la autonomía y así a la es, autogestión incluso emocional de cada estudiante, porque sí, creo que parte de lo que se provoca con un modelo educativo inclusivo es que todos participan, no es un estudiante que esté esperando a que le resuelvan, sino es provocar que el estudiante se involucre y sume en esta constante transformación de su propia trayectoria. Entonces, qué interesante es mirar desde y reconocer al docente como agente que va alentando y que va acercando a cada estudiante, indistintamente de la condición, a posibilidades de desarrollo, a posibilidades de participación desde, a lo mejor como dices, empezando con poquito, pero irlo haciendo no en cantidad, sino en calidad más retador. así es en calidad y a lo mejor también en cantidad y no quedarnos a lo mejor con lo poquito con lo que empezamos, porque a veces también podemos caer en esa parte por nuestras circunstancias de la rutina, de la cantidad de estudiantes, y podemos también caer en eso y no porque queramos, sino porque de repente todas las circunstancias nos llevan y a lo mejor cuando nos damos cuenta, pues ya caímos en eso. Así es. Ceci, Sí, muchísimas gracias sí, y hasta siempre es aquí dejo. un gusto compartir contigo no solo experiencias, sino a veces también escenarios de capacitación conjunto. Gracias. Ah, no, gracias. Leo también aquí a la maestra Inés, dice, le tocó dar su servicio en INEA, en educación para adultos, y se dio cuenta que muchos habían desertado efectivamente por necesidades de neurodiversidad y necesidades físicas de motricidad. Sigue siendo una constante la deserción o el rezago y es parte de lo que estaremos buscando y posibilitando disminuir. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda constante, en cualquier sistema, en cualquier subsistema, lo ideal sería observar no solo la necesidad, sino comprometer en conjunto posibilidades de mejora y de desarrollo continuo. También hay una preocupación, obviamente, por las aptitudes sobresalientes y creo que más allá de buscar un apoyo o considerar que requieren un apoyo, creo yo, y quienes trabajan con estudiantes con aptitudes sobresalientes lo tendrán más claro, es propiciar escenarios y propiciar posibilidades de encauzar y seguir haciendo crecer ese potencial que ya poseen. Buscar la manera de que no se estanquen, al contrario, que crezcan y que provoquen a otros estudiantes a salir de esas áreas de confort que a veces nos encasillan. Y pues bueno, como experiencias en nuestro terreno como estudiantes tenemos muchas, pero algo que también es fascinante y que me ha tocado ir observando y acompañando en algunos momentos son las experiencias docentes actuales, esas buenas prácticas en materia de inclusión que pueden ser observadas ya en la institución. Como algunos casos me gustaría compartirles, tenemos en la Facultad de Telemática, en la que no solamente se concibe la atención y el acompañamiento de estudiantes con alguna necesidad, sino que adicional a eso se forma a estudiantes de las carreras de esa facultad a producir o a generar recursos de apoyo a personas con alguna necesidad, con algún requerimiento. Y entonces estamos haciendo ese vínculo entre la formación
y la atención de necesidades. Entonces es reconocer que si la principal tarea de la institución es formar personas, crear trayectorias educativas, estas tendrán que ir precisamente a desempeñarse en una sociedad. En esta actualidad empezar a considerar que se visualizan como estos agentes de cambio y que producen modificaciones con esta concepción de innovación, de inclusión, de flexibilidad para cada una de las áreas del conocimiento. Y entonces pensamos en arquitectura, arquitectos que no solamente estén diseñando en los constructos o en los márgenes que es necesario y que conocemos, sino que también empiecen a considerar diseños, propuestas para una comunidad muy, o sea, diversa. Ahora sí que pensemos en quien crea puentes, diseña carreteras, diseña espacios habitacionales, pero con esta mirada de inclusión, con esta mirada en la que pone en práctica este sentido de responsabilidad social y lo acerca a la comunidad. Y entonces aquí es donde se hace valioso también escuchar, si bien la Facultad de Telemática, si bien la Facultad de Ingeniería Electromecánica, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, tenemos experiencias también documentadas en la Facultad de Trabajo Social, la Facultad de Ciencias de la Educación, en bachilleratos también, bachilleratos que están ocupados y ocurriendo desde esta mirada y desde este compromiso. Pero nos gustaría escucharlos de primera mano, así que por los tiempos me gustaría escuchar dos experiencias personales, docentes, en las que estén aplicando esta posibilidad de una inclusión educativa, de esta diversificación de estrategias y de esta posibilidad de hacer efectivo un proceso de enseñanza y aprendizaje para todas y todos. ¿Alguien le gustaría compartir? Aquí, en lo que alguien se anima y levanta la mano, Sally nos comparte, ella tuvo un profesor con ceguera y desde esa experiencia como estudiante de ese profesor aprende pues no solamente a escribir braille, sino a leerlo, me imagino, y pues bueno, pone a disposición también material por si a alguien le interesa, está disponible ahí en el chat para que la contacte. Una experiencia que tenemos aquí de Arcelia. Usted fue como docente de nivel medio superior, comparte aula con un estudiante débil visual que siempre buscó el apoyo de sus amistades para cumplir con sus actividades educativas. En aquel entonces grababa sus clases y una amiga le ayudaba a escribir en máquina sus tareas. Quizá algunas personas que estén lo recuerden, lo conocemos, efectivamente, es Cosme. Estudió psicología y estuvo muy involucrado en temas de inclusión en la universidad. Entonces creo que tenemos valiosas trayectorias y experiencias. Entonces escuchemos a la maestra Alma con su compartir en esta mañana. Y alguien más que se anime, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues voy a ser muy breve y voy a hablar no de una experiencia personal, pero creo que de una experiencia desde nuestra facultad. Estoy en la Facultad de Trabajo Social. También aquí está la maestra Cecilia. Y bueno, me parece, nosotros tenemos dos estudiantes hipoacústicos y desde ahí, ¿no? O sea, desde saber cómo nombrarlos, ya no les decimos los que no oyen, los sordos, sino son estudiantes hipoacústicos y tienen características distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como facultad primero trabajamos en una sensibilización porque hay cosas que no sabíamos que, por ejemplo, a este tipo de estudiantes les molesta, ¿no? El ruido del aires acondicionados, ventiladores tipo como turbo, ¿no? Que de repente son muy buenos para el aire, pero ellos, pues por sus audífonos, ¿no? Arrastrar las sillas, que cuchicheen atrás de ellos y ellos o ellas estén intentando como escuchar. Entonces hubo como una etapa de sensibilización y bueno, eso es un reconocimiento a todo el cuerpo docente, ¿no? Porque la mayoría tomamos ese curso y nos hemos interesado, pues porque no solamente era adecuar
cómo calificar a esos estudiantes, sino además, pues, cómo comportarnos. Hablar con las estudiantes que bajaran la voz, que entendieran, ¿no? Los dolores de cabeza que pueden tener, las situaciones donde es muy normal como hablar y no dejan escuchar, tal cual literal, ¿no? Pero aparte también recibimos un taller, y a propósito de lo que, por ejemplo, hace rato decía la maestra Karina, ¿no? Sí recibimos capacitación de cómo trabajar con tecnología, por ejemplo, para que ellos puedan tomar apuntes. Entonces, ellos tienen permiso de grabar nuestras clases, por ejemplo, y también nosotros tenemos que saber cómo hacerlo, porque si tú te volteas y empiezas a hablar de espaldas, pues muchos de lo que pueden ver. Entonces, dirigirte, tal vez hablar más despacio, subir más la voz, preguntar si quedan dudas. Entonces, no solo son las adecuaciones a nivel formales, sino también creo que como también a nivel empático. Y yo inclusive hice un comentario porque ahora uno de los problemas que se han presentado es que se han hecho adecuaciones, pero falta la sensibilización de las estudiantes, porque entonces dicen, es que porque ella la evalúa diferente, o es que porque hacen estas cosas distintas, es que porque ella le ponen menos difícil, o sea, comentarios de ese tipo, Sí, ¿no? efectivamente, el acompañamiento de los estudiantes es vital, que los procesos de sensibilización no sean solamente para el cuerpo docente, sino involucrar a todos los jóvenes, que no solamente a su generación o a su grupo, sino a todos, con la intención de hacer visible todas las necesidades y las oportunidades que somos para los demás. ¿A alguien más le gustaría compartir alguna experiencia de aplicación de la inclusión en el aula para cerrar esta mañana? ¿Alguna manita levantada? ¿No? Bien. Nos comparte Inés que cree que necesitamos animarnos a hacer alguna movilidad a otra universidad y tener experiencias diversas, por ejemplo, en los veranos, y creo que tiene que ver con el acompañamiento de estudiantes con altas capacidades. Sí, efectivamente, creo los estudiantes con capacidades destacadas, el acompañamiento es justo a provocar que sigan creciendo y que sigan involucrándose en procesos que les permita seguir potenciando sus capacidades. De la misma manera con todos nuestros estudiantes y de la misma manera nosotros seguir buscando y encontrar esas posibilidades de mejora continua y modificación y transformación de nuestros procesos. Entonces, pues yo les agradezco mucho este espacio. Sabemos que nuestras ocupaciones son vastas, entonces que se quedara la cantidad de compañeros, de maestros, que están todavía en la sesión, les agradezco mucho. Sé que hay mucho todavía por clarificar, que hay muchas cuestiones que requieren ser practicadas, no solamente explicadas, sino practicadas, desarrollar algún ejercicio que nos permita visibilizar con mayor claridad cómo y en qué momento hacer un ajuste. Hay todavía mucho trabajo que hacer en la erradicación, sobre todo de esta barrera actitudinal que nos bloquea este proceso creativo e innovador del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias, doctora Marta, por la posibilidad. Muchísimas gracias a todos ustedes que comparten y que ejercen día con día su práctica docente con el mayor compromiso y sobre todo con la mayor convicción de que a través de la educación es como transformaremos nuestra sociedad. Entonces, no perdamos la fe en eso y no perdamos la posibilidad de vernos en todo momento como agentes de cambio también, como personas que vamos a incidir en la mejora continua de otro ser humano y acompañarnos en el proceso es vital. Muchísimas gracias y pues es cuanto.